En el valle del Jordán se levantaban dos ciudades brillantes como joyas en medio del desierto: Sodoma y Gomorra. A los ojos de los hombres eran prosperidad, pero a los ojos de Dios eran un abismo de corrupción. ¡Luchad por vuestra vida! ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! Sus calles estaban llenas de exceso. Su gente había olvidado toda justicia. No tenemos tiempo para miserables como tú. Y su maldad clamaba hasta el cielo. Lo que parecía un paraíso estaba a punto de convertirse en ceniza, porque cuando la paciencia divina se agota, el juicio desciende como fuego. En los días antiguos, cuando los descendientes de Noé se esparcían sobre la tierra y las caravanas unían Oriente y Occidente, los hombres encontraron un valle incomparable, la llanura del Jordán. Allí la tierra parecía beber directamente del cielo. Sus campos eran verdes como el Edén, sus huertos abundaban en frutos y sus manantiales corrían como venas de vida en medio del desierto. En ese escenario nacieron Sodoma y Gomorra, dos ciudades distintas, pero hermanas en poder, orgullo y destino. Sodoma se levantó como el centro comercial y político, plazas repletas de mercaderes, contratos firmados bajo el sol ardiente, muros adornados como trofeos de prosperidad. Allí el dinero dictaba justicia y el lujo vestía incluso a los callejones más oscuros. Gomorra, más al sur, fue el corazón agrícola e industrial, lagares repletos de vino, hornos encendidos día y noche, talleres de cuero y cerámica que abastecían toda la región. Una producía riqueza con sus cosechas, la otra la administraba con comercio. Juntas eran el orgullo de la llanura, pero lo que comenzó como bendición se convirtió en trampa. La abundancia trajo ociosidad, y la ociosidad, corrupción. La vida cómoda adormeció la conciencia. Lo que debía ser gratitud se volvió soberbia. La Escritura lo describe con palabras que atraviesan los siglos. Este fue el pecado de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y abundancia de ocio, y no fortaleció la mano del afligido. Cuando el hombre tiene todo lo que necesita y olvida a Dios, se convence de que ya no hay límites, y esa ilusión de independencia lo arrastra directo al abismo. Las calles de Sodoma eran un reflejo de esa arrogancia. Los jueces se vendían por sobornos, los ricos se deleitaban en fiestas interminables, y los débiles eran ignorados como si no existieran. En Gomorra, la abundancia de trigo y vino alimentaba no al pobre, sino al exceso. Banquetes desenfrenados, noches sin fin, celebraciones donde la inmoralidad era el espectáculo. Allí lo que un día fue considerado vergonzoso, ahora era celebrado en público. Y así ocurre siempre: lo que se tolera en silencio, pronto se aplaude en la plaza. El corazón de estas ciudades se endureció tanto que ya no conocían vergüenza. Su cultura se convirtió en una bandera de pecado. El pobre era desechado. Ten piedad, algo de comer, por favor. Quita de en medio, miserable. No manches mis ropas con tu miseria. La justicia burlada, la violencia exaltada. Sacadle los ojos. Y la lujuria elevada a virtud. Sodoma y Gomorra se habían convertido en un monumento vivo de lo que sucede cuando el hombre usa la prosperidad para alimentar la corrupción, en lugar de la obediencia. ¿No vivimos algo similar hoy? Sociedades llenas de tecnología, de pan y de ocio, pero cada vez más vacías de compasión. Abundancia de todo, menos de justicia. Oídos atentos al placer, pero sordos al clamor del necesitado. Cuando una ciudad, una nación o una persona levanta su orgullo sobre los dones que recibió, inevitablemente comienza a caminar hacia su ruina. Pero llegó el momento en que Abraham y su sobrino Lot tuvieron que separarse. No puede la tierra con tanto ganado. Debemos separarnos. Sus rebaños eran tantos que la tierra no bastaba para sostenerlos. Abraham, hombre de paz, le dijo a Lot: no haya pleito entre nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti? Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Tío mío, tu bondad siempre me guía. Escogeré el valle del Jordán, donde la tierra es fértil. Entonces Lot alzó sus ojos, y lo que vio fue irresistible. Toda la llanura del Jordán, bien regada por doquier, como un jardín de abundancia.
Vio la riqueza de Sodoma, la fuerza de Gomorra, el futuro asegurado en tierras fértiles y ciudades poderosas. Sin pensarlo, eligió vivir allí. Nos iremos hacia aquella tierra fértil que Jehová nos ha mostrado. Allí levantaremos nuestra casa y hallaremos sustento para nuestro rebaño. Que Jehová sea contigo, Lot, y con tu casa en el camino que emprendas. Primero fue acercándose más y más a la vida de la ciudad. Primero puso sus tiendas cerca, luego entró en sus calles y finalmente lo verían sentado a la puerta de Sodoma como parte de sus gobernantes. Esa es la pendiente peligrosa. Lo que primero se observa desde lejos, pronto se abraza de cerca hasta que se convierte en parte de tu vida. Lot había entrado a Sodoma buscando seguridad y prosperidad, pero lo que encontró fue una ciudad donde la moral estaba en bancarrota. Al principio, quizá trató de mantener distancia, conservando en su hogar las enseñanzas que aprendió de Abraham. Por favor, déjenme pasar. No busco problemas. Sin embargo, la atmósfera de Sodoma era tan espesa que cada día era una lucha por no contaminarse. Me gustas mucho. Sus hijas crecían escuchando en las calles lo que nunca debieron oír. El placer es nuestro Dios, y hoy le rendimos culto. Viendo lo que nunca debieron ver. Sus yernos adoptaron sin reservas la cultura de la ciudad. Brindemos por esta noche y por todas las que vendrán en Sodoma. ¡Por Sodoma, donde cada noche es una celebración! Lo que comenzó como una decisión estratégica terminó siendo una trampa espiritual. La corrupción de Sodoma y Gomorra no era un secreto. Sus plazas eran escenario de excesos. El ocio llenaba los días y las noches eran dedicadas al desenfreno. ¡Luchad por vuestra vida! La violencia se había normalizado. El extranjero era tratado con desprecio. Si piensas quedarte, tendrás que someterte a nuestras reglas, o sufrirás las consecuencias. Y el necesitado, con indiferencia. No tenemos tiempo para miserables como tú. Las palabras del profeta Ezequiel describen con precisión lo que allí se vivía. Soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. No fortalecieron la mano del afligido. Tener demasiado los había vuelto insensibles. Cuando el hombre se alimenta solo de placeres, su corazón pierde la capacidad de sentir compasión. Lot, aunque justo en comparación con ellos, se fue integrando poco a poco. Lo vemos sentado a la puerta de Sodoma, un lugar reservado para jueces y líderes que resolvían asuntos públicos. Eso mostraba que ya era parte del sistema. Muchas veces creemos que podemos vivir cerca del pecado sin ser tocados, pero tarde o temprano, la influencia de la ciudad comienza a marcar el alma. Lo que toleras hoy en silencio, mañana lo aceptarás como normal. En Gomorra, la corrupción tenía un rostro más ligado al exceso de abundancia agrícola. Era un pueblo orgulloso de sus cosechas y de su producción. Pero esa riqueza no se usaba para aliviar al hambriento, sino para sostener fiestas y placeres. El grano que podía alimentar a los pobres terminaba en banquetes de desenfreno. El vino, que podía refrescar al cansado, era la bebida de los banquetes interminables. La tierra daba fruto, pero el fruto se convertía en veneno para sus propios moradores. Sodoma y Gomorra se enorgullecían de su prosperidad, pero en lugar de reconocer a Dios, hicieron de su abundancia un camino de corrupción. Y esa es la realidad de todo corazón humano. Lo que se recibe como bendición, si no se devuelve en gratitud, termina siendo causa de perdición. Lot vivía en medio de ese fuego invisible, tratando de mantener la fe en un entorno donde la fe era ridiculizada. Su presencia era como una chispa apagada en una ciudad que caminaba ciega hacia el juicio. Y aunque su corazón no aprobaba las costumbres de Sodoma, su decisión de vivir allí mostraba cuán fácil es para el hombre justo perder terreno cuando se acerca demasiado a lo que Dios aborrece. La prosperidad de Sodoma y Gomorra las hacía parecer invencibles, pero su arrogancia pronto sería quebrantada. En los días de Abraham se desató un conflicto que estremeció a toda la región. 4 reyes poderosos del oriente se levantaron contra 5 reyes del occidente, entre ellos los reyes de Sodoma y Gomorra. La batalla se libró en el valle de Sidim, un lugar lleno de pozos de asfalto, un terreno traicionero que se volvería tumba para muchos. Los reyes de Sodoma y Gomorra marcharon confiados en su fuerza,
creyendo que su riqueza y número bastaban para vencer. Pero el orgullo siempre debilita la estrategia. El ejército oriental los derrotó con facilidad, y en la confusión de la huida, muchos soldados cayeron en los pozos de asfalto. El estruendo de la derrota fue tan grande que se escuchó en toda la llanura. Las ciudades del placer, Sodoma y Gomorra, han sido humilladas. Los vencedores saquearon todo lo que hallaron: riquezas, ganado, provisiones. Tomaron cautivos a los moradores, y entre ellos estaba Lot, sobrino de Abraham, junto con su familia y bienes. El que había buscado prosperidad en medio de aquella llanura, ahora era llevado prisionero como botín de guerra. La noticia llegó hasta Abraham. Señor Abraham, tu sobrino Lot ha sido llevado cautivo junto con su familia. Él no era rey ni general, sino un hombre de fe. Pero cuando supo del destino de su sobrino, reunió a 318 siervos entrenados, hombres nacidos en su casa, y emprendió la persecución. En la noche, con astucia y valentía, dividió sus fuerzas y atacó por sorpresa a los ejércitos enemigos. El poder de Dios estaba con él, y los reyes orientales huyeron. ¡Huid por vuestras vidas! ¡Nos alcanzan! Abraham recuperó todos los bienes, liberó a los cautivos y rescató a Lot y su familia. Cuando Abraham regresó victorioso, el rey de Sodoma salió a recibirlo. Pero incluso en la derrota, su arrogancia permanecía intacta. Ame las personas y toma para ti los bienes. Abraham, con dignidad, respondió: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¡Qué contraste tan profundo! El rey de Sodoma, que representaba el orgullo y la corrupción, frente a Abraham, que representaba la fe y la dependencia de Dios. Uno confiaba en su riqueza, el otro confiaba en el Altísimo. Dios, en su misericordia, había dado a Sodoma y Gomorra una oportunidad de reflexionar. Su derrota y su humillación eran una advertencia clara. Sus muros no eran invencibles, sus ejércitos no eran eternos, su riqueza no podía salvarlos. Pero en lugar de arrepentirse, continuaron en sus pecados. La abundancia volvió a cegarlos, y la voz de la advertencia se perdió en medio de sus banquetes. Así sucede también hoy. Muchas veces las crisis que nos acuden son advertencias de Dios para que despertemos, para que comprendamos que nuestra seguridad no está en lo que poseemos. Pero el corazón soberbio, en lugar de humillarse, se endurece más. Y entonces, en lugar de volver a Dios, camina directo al juicio. Lot, aunque había sido rescatado por la mano de Abraham, regresó a Sodoma. No aprendió la lección de aquel golpe. La comodidad y el atractivo de la ciudad lo ataron y volvió a habitar en el mismo lugar que casi lo había destruido. Así es el peligro de los corazones que eligen lo visible antes que lo eterno. Prefieren el resplandor momentáneo, aun sabiendo que detrás hay sombras de muerte. El sol declinaba en Mambré cuando Abraham, sentado a la puerta de su tienda, alzó sus ojos y vio 3 varones que se acercaban. No eran viajeros comunes. Había en ellos una majestad silenciosa, un resplandor que no pertenecía a la tierra. Abraham, hospitalario y humilde, corrió a recibirlos, se inclinó en tierra y rogó que entraran. Mandó preparar pan, mantequilla, leche y un becerro tierno. Bienvenidos a mi humilde morada. Por favor, comed. Y sirvió a sus invitados bajo la sombra de un árbol. De cierto volveré a ti. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Después de envejecida tendré deleite, siendo también viejo mi señor. Pero la voz divina traspasó la tienda. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Era una lección para ella, pero también un recordatorio eterno. El poder de Dios no tiene límites, incluso cuando la esperanza humana se marchita. Después de confirmar la promesa, los varones se levantaron y miraron hacia la llanura, donde Sodoma y Gomorra brillaban bajo la luz del atardecer. Allí, entre jardines y muros, la corrupción se escondía detrás de fiestas y mercados. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. Descenderé ahora para ver si han colmado su maldad, y si no, lo sabré. Cuando Abraham comprendió, un peso cayó sobre su espíritu.
Su sobrino Lot estaba allí, en medio de esas ciudades. Pero más que Lot, había un dolor profundo, el destino de miles de personas. Con temor y reverencia, se acercó a hablar con Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Los destruirás y no perdonarás por amor a los 50? Y Jehová respondió: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Abraham, temblando, pero movido por compasión, siguió intercediendo. 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Y Dios dijo: no la destruiré por amor a 10. ¡Qué escena tan solemne! Un hombre, polvo y ceniza, de pie ante el juez del universo, rogando por misericordia. El cielo escuchaba la voz de un intercesor, y Dios mostraba que está dispuesto a salvar por amor a unos pocos. Pero ni siquiera 10 justos se hallaron en la llanura. La sentencia estaba sellada. La intercesión de Abraham es un reflejo de la paciencia divina. Dios no destruye sin advertir, no juzga sin antes extender misericordia. Él escucha el clamor de los justos, incluso cuando interceden por un pueblo corrupto. Pero la justicia divina no puede ser burlada para siempre. ¿Cuántas veces nuestras ciudades, con toda su abundancia y su ciencia, se parecen a Sodoma y Gomorra? El pecado ya no se oculta, se celebra. La injusticia no se reprime, se normaliza. Y sin embargo, todavía hay voces que interceden. Todavía Dios busca justos que se pongan en la brecha, porque un puñado de hombres y mujeres fieles pueden ser la razón por la cual una nación entera recibe misericordia. Abraham regresó a su tienda, mientras los varones descendían hacia la llanura. La tarde caía, y con ella caía también la última oportunidad de Sodoma y Gomorra. El juicio estaba a las puertas y nada podría detenerlo. El sol se había ocultado cuando 2 de aquellos varones llegaron a Sodoma. Las sombras de la noche caían sobre la ciudad y las lámparas se encendían en las plazas donde la música y el bullicio no descansaban. Lot estaba sentado a la puerta, lugar de jueces y gobernantes. Al verlos, reconoció en ellos algo distinto, una majestad que no pertenecía a simples viajeros. Se levantó con urgencia, se inclinó a tierra y les rogó: os ruego, señores míos, entrad en casa de vuestro siervo, lavaos los pies y pasad la noche. Mañana os levantaréis temprano y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos codaremos esta noche. Lot insistió con vehemencia hasta que aceptaron. Preparó para ellos pan sin levadura y un banquete sencillo, y comieron bajo su techo. Pero aún no se habían acostado cuando la ciudad entera se despertó en perversión. Vayamos a ver qué encontramos esta noche. ¡Que la diversión no pare! Hombres jóvenes y viejos rodearon la casa y gritaron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! La escena era un retrato de lo que Sodoma se había convertido. Un pueblo donde la lujuria mandaba y la violencia era ley. Lot salió a la puerta, la cerró tras de sí y rogó desesperado: os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las entregaré, haced con ellas como bien os parezca, pero a estos varones no les hagáis nada, pues vinieron bajo la sombra de mi techo. ¡Quítate de ahí! Este vino a habitar entre nosotros y ahora quiere hacerse juez. Haremos contigo peor que con ellos. Se abalanzaron contra la puerta, pero los varones que estaban dentro extendieron sus manos, tomaron a Lot y lo metieron a salvo. Luego hirieron de ceguera a todos los hombres que estaban fuera, desde el menor hasta el mayor. En la confusión, los sodomitas tropezaban unos con otros, buscaban la entrada sin hallarla. ¿Dónde está la puerta? No veo nada. Y la casa quedó protegida por el poder divino. Entonces los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguien más? Yernos, hijos, hijas, cualquiera que te pertenezca en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. El clamor de esta ciudad ha llegado hasta Jehová, y él nos ha enviado para destruirla. Lot salió apresuradamente a hablar con sus yernos, los prometidos de sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Pero a sus oídos, sus palabras parecieron una broma. No me digas. ¿En serio? ¡Qué ocurrencia! Se rieron de él, como muchos hoy se ríen de la advertencia del juicio. Cuando amanecía, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí,
para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot todavía dudaba. ¿Dejarlo todo así ahora mismo? ¿Y si no podemos? ¿Y si no es verdad lo que dicen? Y entonces, en un acto de misericordia divina, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. Una voz retumbó como sentencia final. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. He hallado gracia delante de tus ojos, mas no puedo escapar al monte, no sea que me alcance el mal. He aquí aquella ciudad pequeña llamada Zoar. Déjame huir allí. ¿No es pequeña? Y vivirá mi alma. Y le respondieron: He aquí también te he concedido esta súplica. Apresúrate, porque nada podré hacer hasta que llegues allá. Lot salió hacia Zoar. La misericordia de Dios lo había arrancado de las garras de la ciudad que lo había seducido por años. Y mientras él corría hacia la pequeña ciudad, detrás de él el cielo ya estaba listo para abrirse en juicio. El amanecer apenas asomaba cuando Lot llegó a Zoar. El aire estaba tenso. El silencio del valle presagiaba algo terrible. Entonces, de repente, el cielo se abrió en un espectáculo de juicio. Jehová hizo llover azufre y fuego desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Las llamas descendieron como ríos encendidos. El suelo tembló bajo la furia divina. Y las ciudades que un día brillaron en esplendor, ardieron hasta convertirse en cenizas. Las torres orgullosas se derrumbaron, las casas se consumieron como hojarasca, las plazas se llenaron de gritos apagados por el rugido del fuego. Los campos fértiles, que parecían un Edén, quedaron convertidos en desolación. Allí donde había jardines, solo quedaron brasas, donde había música y banquetes, solo humo y silencio. El valle entero se transformó en un horno ardiente. Mientras corrían, la mujer de Lot, incapaz de desprender su corazón de lo que dejaba atrás, desobedeció la orden y miró hacia la ciudad. En un instante quedó petrificada, convertida en estatua de sal, testimonio eterno de lo que significa aferrarse al mundo cuando Dios llama a escapar. Su cuerpo se detuvo en el camino, pero su corazón se había quedado en Sodoma. Al otro día, Abraham madrugó y subió al lugar donde había estado en oración delante de Jehová. Desde lo alto, alzó sus ojos hacia la llanura y vio una humareda espesa que subía de la tierra, como el humo de un horno gigantesco. El valle que antes parecía un paraíso, ahora era un desierto de cenizas. Así terminó Sodoma y Gomorra, ciudades que lo tuvieron todo, pero lo usaron contra Dios. Sociedades que convirtieron la abundancia en soberbia, el ocio en lujuria y la justicia en burla. El cielo había escuchado el clamor de sus pecados y la sentencia fue ejecutada. Sodoma y Gomorra no desaparecieron solo por su inmoralidad sexual, sino por algo más profundo: arrogancia, indiferencia hacia el pobre, violencia e injusticia. Esa combinación es el cáncer de toda sociedad. Cuando la riqueza se convierte en Dios, cuando el placer se vuelve ley y cuando el necesitado es ignorado, el juicio no tarda en llegar. Y lo mismo sucede hoy. Muchas naciones modernas se parecen a la llanura, brillan en ciencia, arte y prosperidad, pero detrás esconden soberbia, indiferencia y corrupción. La mujer de Lot es una advertencia personal. Ella salió de la ciudad, pero la ciudad nunca salió de su corazón. Así también hay quienes hoy abandonan el pecado de labios, pero lo siguen amando en secreto. Y cuando llega el momento decisivo, su mirada los delata. El juicio de Sodoma no es solo historia antigua, es un espejo para cada generación. Abraham, desde lejos, contempló el humo que ascendía. No era solo humo de ruinas, era el eco de una lección eterna. Dios es paciente, pero también es justo. Y cuando una sociedad llena su medida de maldad, su fin llega de manera repentina. Hoy esta palabra llegó hasta ti. Mañana puede llegar hasta alguien que la necesita. Suscríbete para no perderte lo que viene. Dale like si tocó tu vida y compártelo para que juntos llevemos la luz de Dios a cada rincón de la tierra.